la psicóloga Jorgelina Lorenzo. Vamos a dialogar con ella. Ella trae temas que tienen que ver y, como siempre digo, se aporta desde aquí, desde esta columna de la sociedad, ¿no? Hoy trajo un tema buenísimo, quiero decirle, del cual permanentemente hablamos, ¿no? Y que sucede y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está pasando eso, ¿no? Buen día, Jorgelina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marité, buen día a todos, feliz viernes. Feliz viernes para vos también, con bueno, frío, ¿no? Pero bueno. Con frío, pero bueno, viernes al fin. Sí, ¿a vos te gusta más el invierno o el verano? Primavera. Sí, porque también, si no ideal. Se sufre mucho del calor y si no mucho del frío y bueno, uno lo siente. Bueno, los veranos pero cada estación tiene lo suyo, así que hay que poder aprovechar. Pero aparte los veranos han sido tremendos, por eso por ahí y viene cada vez más acentuado todo. Igual que los inviernos, así que esperemos un invierno frío. Bueno, la ansiedad, ¿qué tema, Jorgelina? La ansiedad, sí, un tema que nos atraviesa a todos absolutamente, porque quien no la sintió y aquel que no sabe que la sintió también la sintió. Claro, ¿no? claro. Porque es algo porque puede haber natural. Personas que no se dan cuenta que es ansiedad lo que tienen, ¿no? Exactamente, sí, eso pasa bastante. Ahora hay más difusión, uno encuentra en las redes, en la tele, bueno, nosotros en la radio, se habla, se escucha, se explica, pero sí, hay gente que por ahí no llega a asociar a veces que son signos o síntomas los que tiene de un pico de ansiedad. A veces se pasa para el otro lado y ya directamente vienen tengo un ataque de pánico, por ejemplo, y no es tampoco, ¿no? Es como, bueno, está bueno diferenciarlo y establecer un poco esta distinción de cada cosa. Pero sí, es algo que, bueno, no, es muy específico del ser humano y además del ser humano, ¿no? Con toda su evolución. Porque para entenderla tenemos que tener en cuenta que somos resultado de millones de años de evolución, ¿no? Justamente. Claro. Y esto empieza a ser como un derivado de lo que es el miedo, que es una emoción básica que compartimos con todos los seres vivos, y que animales, ¿no? Estoy hablando, y que nos representa está a los fines de la autopreservación, o sea, es como una defensa que tenemos, ¿no? Por supuesto que el miedo uno lo entiende desde un lugar muy automático, muy que se dispara en el momento, y la ansiedad tiene este componente justamente que es cognitivo, que es emocional, que ya implica, ¿no? Este desarrollo del lenguaje y el pensamiento, donde uno anticipa ese peligro. Ahí estaríamos con un poquito con la diferencia, ya que aprovecho a establecerla, entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. Porque muchas veces se usan como sinónimos, y si bien comparten, por supuesto, toda una serie de marcadores somáticos, porque uno, si empezamos a pensar en los síntomas físicos, uno habla de esta cosa de la taquicardia, ¿no? La sudoración, se me cierra el estómago, la sequedad en la garganta, ¿no? A veces los ataques de pánico también tienen que ver con eso, que una persona sufre ataque de pánico, ¿no? Sí, el ataque de pánico viene a ser como este pico de ansiedad, pero además hay un componente que tiene que ver mucho peso del cognitivo, esto del pensamiento, de tener sensación de que pierdo el control y que me estoy por morir. Eso es clave para que se diagnostique un ataque de pánico. Es como una situación que yo no tengo, incluso una sensación como de despersonalización, como que no estoy viviendo eso de irrealidad, tiene como características muy, muy especiales. Y lo diferencian de un pico de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que es sentir todo esto que digo durante unos segundos, y si uno no se engancha con eso, con más miedo, sube y baja, digamos, tiene su efecto, comienza y termina. ¿Y la ansiedad te lleva por ahí a, por ejemplo, comer más? Sí, lleva varias conductas. Bueno, este es otro de los tipo de conductas, ¿no? Sí, así como tiene un componente cognitivo, uno también tiene un componente que está dirigido a la acción, donde uno hace algo para que esto acabe, cuando no confía en que por sí mismo se va a ir, ¿no? Aparte, es como una sensación, empieza a tener esto de intranquilidad, de que no sé qué me pasa, que no sé qué necesito. Y voy a la heladera. Voy y compro cosas, ¿no? También, a veces. Como para aplacarla, ¿no? Sí, después tiene todos los derivados, digamos, que por eso lo traje hoy al tema, porque la ansiedad atraviesa todos los cuadros en un punto o en otro. Siempre se manifiesta, ¿no? En un exceso, por supuesto. No olvidemos que esto que decía, ¿no? Como vino con nosotros en la evolución, tiene algo muy positivo, que es que nos preserva de un peligro, ¿no? Porque nos está marcando eso. Entonces,
es necesaria, es sumamente virtuosa cuando uno la sabe usar, porque se escapa de los peligros, sí, o puede defenderse frente a uno, o pone un límite, otra cosa. Claro. Pero bueno, claro, cuando está en un modo no adaptativo, no nos está ayudando, se vuelve patológica, claro, y ahí empezamos con todas las conductas de compensación de esta ansiedad. Claro. A ver, ¿qué hago para sacarme esto de encima, ¿no? Porque también esto es algo que aparece bastante, no me quiero sentir así. Para aplacar, digamos. Para aplacar, ¿no? Claro. Qué difícil, ¿no? Porque el operador me dice el otro lado que él no sufre de ansiedad. Yo diría que sí, pero todos sufrimos de ansiedad. Todos sufrimos. Pero qué raro, porque se tiene que activar cuando uno está en peligro. Todos sufrimos de ansiedad. Pero la ansiedad en nuestro tiempo se ha convertido en esto que justamente mencionás, ¿no? Que nos desborda, ¿no? Sí. Y no solamente a adultos, sino a jóvenes y demás, a ¿no? Niños también, a niños. Sí. A niños también, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá vos. Hay mucha dolencia de este tipo en los niños, que también es como que son, bueno, muy, muy inmaduros, por supuesto, y tienen que aprender a regularse, ¿no? Y a veces cuando hay muchos factores que no ayudan a esto, la inquietud es otra, ¿no? Esta cosa de, bueno, hay muchos justamente cuadros que aparecen que están como a veces, ¿no? Sobrediagnosticados. Sí. Y se trata de ir manejando algunas cositas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la gestión de las emociones y sí, bueno, las reacciones que tienen. Y también conocer qué es lo que las está detonando, porque si bien es algo que nos preserva de un peligro, yo digo, es fácil explicarlo. El ejemplo típico que te ponen es, bueno, que todos transmiten. Vos vas por la calle y vas tranquilo y de pronto te das cuenta que te están siguiendo o que viene alguien a correrte a querer sacarte algo. Bueno, rápidamente se te va a activar todo un sistema, una respuesta fisiológica donde vos o te defiendas si sos muy valiente, que no es lo recomendable, o salgas corriendo o te paralices o, bueno, hagas algo para evitar eso. Y uno entiende por qué la sudoración, la taquicardia, por qué me transpiran las manos, por qué me duele la panza. Fue un momento como intenso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy, persona grande, adulta, adolescente o niño, estoy en un lugar y me agarra de la nada? Y no hay ni alguien que me persiga. No hay ningún factor, nada lo detona. Ni tengo un león enfrente. Claro. Bueno, hay un peligro igual, lo que pasa es que el cerebro no distingue que ese peligro no es físico, sino que es psíquico. Claro. ¿Sí? Claro. Generalmente tiene que ver con la angustia, ¿no? Ese peligro. O sea, algo de la situación a mí me va a poner mal. Y me está avisando mi cerebro de que algo me va a poner mal. Entonces dispara una señal de alerta, que es esta ansiedad que empieza a aparecer, ¿no? Bueno, en adultos se trabaja de cierta forma, en niños esto es de otra manera y no funciona exactamente así, tiene toda una particularidad, por eso me voy a meter más con adultos, porque es como mediante el lenguaje es mucho más fácil, ¿no? De poder ubicarlo y todo. En el niño es muy comportamental y tiene que ver con otras cuestiones. Pero en los adultos pasa esto, ¿no? Que me empiezo a sentir así y de pronto me encuentro con que tengo todos estos síntomas y no sé por qué. Y obviamente lo que viene es mucha incertidumbre y miedo, y más miedo sobre lo que me pasa, ¿no? Ya miedo por lo que veo y cómo me siento, sino qué me está pasando, ¿no? Claro. No encontrar una respuesta, ¿no? Y en cualquier momento te puede dar, Jorgelina, digamos, a lo mejor hay personas que no lo han sufrido nunca y de repente lo empiezan a sufrir, a padecer, ¿no? Sí, a ver, yo... me acuerdo de haber hablado con gente sin dar datos ni nada, pero por ejemplo decía, mira, yo me levantaba y me cambiaba para ir a trabajar y me subía al colectivo y me agarraban ganas de ir a mi casa de vuelta para ir, no sé, o al baño, o descompuesto. Y yo hacía todo antes de salir como para estar tranquilo, pero me subía al colectivo y me volvía a pasar lo mismo. Bueno, eso era un caso de agorafobia, o sea, miedo a los espacios abiertos con gente o cerrados. Tiene que ver con la ansiedad y la fobia a esto, ¿no? Se genera y se dispara la ansiedad en estas situaciones. Y no, por supuesto que no había un conocimiento de que tenía que ver con esto, ¿no? Entonces se asociaba el malestar del estómago a que había comido algo, que tenía ganas buscaba excusas. Sí, o razones, o explicaciones. Entonces, claro, cuando controlaba todo para que no le pase, le pasaba igual. Porque no tenía que ver con eso, tenía que ver con una señal psicológica que se disparaba, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que es desconocido a veces, uno no sabe ubicarlo, ¿no? Entonces, a veces empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué me pasó? Me puse nerviosa cuando estaba, no sé, en el súper y estaba comprando algo y de repente me empecé a sentir mal y yo pensé que era el calor o el frío, pero después se repitió en mi casa y después se repitió, no sé, en la sala de espera de la consulta. Entonces, uno va reconociendo que tiene como estas manifestaciones que son muy erráticas, o sea, no se sabe dónde ni cuándo, pero que responden a algo.
lo que hay que llevar es como tranquilidad y alivio de que cuando uno empieza a hablar y empieza a entender, esto va pasando, no es algo que no se puede manejar. Se puede controlar, digamos. Se puede controlar, es clave saber primero qué es, porque esto de nombrarlo, identificarlo, calma un montón. Uno ya sé qué es esto, ya sé por dónde viene, sé cómo manejarlo. Sí, me puse ansiosa por tal cosa, ¿no? Sí, y ahí reducimos esto que decís vos, de hacer cosas por hacer para que se me baje, ¿no? Ir a la heladera, digo yo. Ir a la heladera, tomar pastillas. Mi amigo dijo que hacía bien. Bueno. No, me voy a dar una vuelta para ver si se me calma esto. Y seguís, volvés a tu casa y seguís con la misma situación. Claro, ¿no? Sí. Uno no puede escapar de esto. Sí, es así. Si no lo aclara, es muy difícil. Sí, totalmente. Bueno, digamos que esta es una de las patologías de nuestra era, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que trae aparejado un montón de cosas, porque también los seres humanos en esta sociedad modernizada tenemos un montón de factores que lo pueden detonar también, ¿no? En nosotros. Miles y diarios. Sí. Entonces, es muy importante porque esto que decís, no solo que está presente, sino que cronificado, lleva enfermedades ya que son de otro orden. Y la depresión, por ejemplo, una de ellas, por ahí. Y las psicológicas y las somáticas, porque hay mucho diagnóstico también de, enfermedades que tienen que ver con el estrés crónico, que también encierra un poquito esto de la ansiedad, ¿sí? Si bien no son lo mismo, pero tiene que ver también. Y un poco es esto que, como te explicaba, estaba antes, o sea, como uno asociaba un peligro físico, ¿no?, de vida o muerte a este disparo de ansiedad, y se entiende, pero en el día a día, ¿cuál es el peligro? Es psicológico, pero tiene que ver con o el trabajo, o la pérdida del mismo, o amenazas económicas, o cuestiones sociales, o el clima mismo, ¿no? No solo el clima, esto que nos ha pasado con el agua y la lluvia. Claro. Son situaciones muy extremas, pero además el clima social, ¿no? Que uno ve que por ahí acá, el Lima es obviamente un lugar más chico, pero capitales están todos enojados, todos apurados. Sí, claro. Esto se vive, se palpa. Nosotros vivimos más tranquilos somos habitantes tranquilos de lugares tranquilos, ¿no? Claro. En otro lado se nota mucho más, y aparte una sociedad crispada también, ¿no? Y en la ciudad, en la grande ciudad, se nota mucho más esto de la crispación, ¿no? Y que tiene todo esto, exactamente. De acumulación del estrés crónico, del malestar. De no frenar, y siempre se vuelve uno reaccionario, ¿no? Como están irritables, es parte todo de lo mismo, por eso que es algo que uno lo ve en lo propio, en lo particular, pero también se ve exponenciado en lo social. Y esto es hombres y mujeres también, digamos que es igual, ¿no? Sí. Los hombres también le da como ansiedad, como... Sí, todos la padecemos, todos la sufrimos, desde ese punto, porque siempre llega un momento donde a veces se vuelve desadaptativa y hay que regularlo, pero la verdad es que no hay tanta diferencia en cuanto al género. Sí, quizá en cómo se manifiesta. Claro. Porque, quizá la mujer habla un poco más, busca un poquito más la causa, la razón, el hombre es más de... más para adentro. O de presentar sintomatología física, ¿no? Claro. Dolor de panza, gastritis, me duele úlcera, tal lugar, me duele un músculo, me duele la hablando cintura. De lo que es un estrés crónico que va siempre, ¿no?, como en aumento. Pero lo que es la ansiedad, la verdad que se siente con el mismo miedo en hombres y en mujeres. O sea, el desconcierto es igual en hombres y en mujeres cuando tienen un pico de ansiedad y no saben qué es lo que pasa. Y qué es lo que pasa, esto la verdad que no hay diferencia ni distinción, pero cada uno después tiene su manera. Y es repetitivo, digamos, te puedes agarrar en el día 2 o 3 veces, por ejemplo. Sí, es repetitivo, es acumulativo aparte. Acumulativo además. Si uno no va resolviendo qué es lo que lo detona. Claro, porque lo que hay que hacer es resolverlo. Sí. Y tu consejo es visitar profesionales, hacer algo, ¿no? Sí. No quedarse con que no sé lo que me pasa. ¿No? En el caso de que esto sea algo con lo cual uno convive, sí, claro. Está bueno la ayuda profesional, ¿no? Porque, uno detecta, se empieza a conocer. Sí. Ahora, si uno tiene la suerte de poder identificar y tener este ejercicio de introspección de decir, a ver, ¿cuándo me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Cómo estuve? Y más o menos pensarse un poco, hay cosas que uno se va a dar cuenta que algunas las puede cambiar y otras no.
¿no? Claro. No sé, por ejemplo, me pasa los domingos cuando voy a comer a lo de mi cuñada. Claro, Bueno, claro. o dejamos de hablar de la cuñada, o vemos si hay un problema ahí. Tenemos un problema familiar, sí, dejamos de ir a lo de la cuñada. Hay mucho que se detona por relaciones familiares, ¿no? Vinculares. A veces uno no quiere decir cosas y termina... Sí. En vez de decir, no, mira, no quiero ir a esta comida el fin de semana, dice, no, me duele la panza, me siento mal. Claro. Y es real, a veces realmente se sienten mal. Porque es más fácil decir no puedo a decir no quiero. Claro. Y darse cuenta incluso que uno está enojado con alguien, ¿no? Sí. Esto de acuñar un chiste, pero digo, pasa, todo el tiempo pasa. Los conflictos existen, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, o sea... conflictos tenemos en la sociedad de todos los colores, ¿no? Claro. De todos los colores, sí. Entonces es importante que si uno se da cuenta que la está pasando mal y percibe un malestar físico o psicológico y se activa en ciertos momentos, o en ciertos lugares, o con ciertas personas, empieza a pensar si quizá algo de eso no es, ¿no? De la situación en sí. Y bueno, ya cuando se está complicando, digamos, la vida se va limitando y yo dejo de ir a lugares porque me siento ansioso, dejo de ir a hacer cosas que me hacen bien, ahí sí ya estamos con un problema que no es adaptativo para nada y sí está bueno consultar y revisarlo. Totalmente. Bueno, nos dice Silvia, una oyente, dice, buenos días, tal cual lo describe, dice la doctora, bueno, ella es Jorgelina, para que se recuerden el nombre, Jorgelina, es lo que me sucede, dice, yo desde el año 2015 que sufrí estrés vertiginoso dice, se me asoció el pánico y si bien tengo mi medicación, cuando tengo algún momento angustiante, todo me lleva a una situación terrible de ansiedad y miedo, y dice, a tenerlo más terrible a mi vida, dice, no lo puedo terminar de controlar, dice, ¿no? Gracias, soy Silvia, me dice. Silvia. Bueno, Silvia, muchas gracias por compartir el mensaje, compartirlo con nosotros, La verdad que el síndrome vertiginoso es de esas afecciones que tienen, por supuesto, hay como uno encuentra un correlato fisiológico o físico, pero está generado por algo más emocional, ¿no? Porque cuando seguramente le ha pasado que va a consultar y no hay mucho para hacer, digamos, más que hacer cambios en el estilo de vida, es desde de estas... vamos a decir, no me gusta decir, no es enfermedad, no es una condición, sí, pero por ahí se pone en un lugar... Un estado, ¿no? Sí, un estado de situación. Para los cuales seguramente le dicen, bueno, no, pero en realidad no tiene nada, pasa que le pasa esto, ¿no? Y sí tiene. Lo que pasa es que tiene que ver con un malestar que es mucho más quizás psicosomático, en donde... Por supuesto que puede haber muchísimos cambios en su calidad de vida y en su forma de afrontar ciertas cuestiones, pero tiene que haber un conocimiento de qué puede ser que esté generando este malestar. Porque se le asoció al pánico, dice ella. Claro, ¿no? y que se le represente así, claro. ¿no? O sea, por eso se le fue asociando a todos síntomas psicológicos. Claro. Pánico, miedo, pero ella lo que tiene es un síndrome vertiginoso que se marea. Claro. Es físico, claro. ¿no? O puede estar aturdida por momentos, entonces es algo que preocupa, porque al que le pasa es como, ¿qué me está pasando? ¿No? Uno pierde el equilibrio, el control. Pero sí, tiene que ver con algo que en otro orden nos está superando, ¿no? Ajá. Y uno empieza como a perder claridad, no puede pensar bien a ver con qué tiene que ver, eso estaría bueno que reciba un poco de ayuda, de orientación en ese punto, porque es difícil solo saber por dónde viene la mano. Cuando se presentan de manera tan corporal, es como que todavía está más lejos en la conciencia, ¿no? Claro. Porque por eso también busca estas vías, digamos, el organismo, de alguna forma, de manifestar el malestar que tenemos en otro lugar. El tema es que se pone ansiosa porque sabe que va a entrar en ese estado también, ¿no? O sea, que se le produce la ansiedad porque sabe que está entrando en algo que ya es un malestar que no puedo manejar. Sí. Esa sería la historia. La verdad es que sería por ahí uno de los primeros pasos para que ella pueda estar como manejando esta situación, primero sabiendo, conociendo más o menos en qué condiciones esto le sucede, si es cuando hay con mucha gente o si es cuando sale a la calle. Claro. Tratar de prevenir algunas cuestiones, porque si te pasa, por ejemplo, manejando, claro, y por ahí recomendamos, ¿no? Decir, o que vaya con alguien, o por ahí tratar de evitar esa situación, por lo menos hasta que lo controle. Entonces, ver en qué condiciones me sucede. Cuando me suceda, me siento, me tranquilizo, espero que, bueno, más o menos baje, porque eso siempre tiene también como un pico, ¿no? Y después veo con qué tuvo que ver o con qué situación a mí se me fue generando este nerviosismo inicial,
esta ansiedad inicial. Sí. Y después ir, analizando un poquito más en profundidad, ¿no? Es como claro. una cadena. Sí. Pero bueno, eso es lo que podría decirle con los datos que por ahí nos claro. aportó. Claro, o sea, la tranquilidad. Lo ideal es consultar cuando ya vemos que no podemos solos, a eso te referías, Jorgelina, es consultar rápidamente, ¿no? Y si no, buscar la manera de concentrarnos para ver en qué momento nos aconteció, o cómo se nos manifiesta, ¿no? En qué momento se nos manifiesta, ¿no? Pero bueno, digamos que la ansiedad no es un problema de nuestros días en muchas personas, en la mayoría, en la gran mayoría. Unos se representan de una manera y otro de otra. Por eso yo bromeaba con lo de la heladera, ¿no? Vamos a la heladera, cuando tenemos ansiedad vamos a la heladera, ¿no? Pero se manifiesta de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras y realmente algunas personas la pasan muy mal, muy mal a raíz de totalmente. Pero bueno, en otros casos esto que decimos, ¿no? Que es más cotidiano y más llevadero, nos trae algunos problemas como esto de decir no puedo dejar de picotear, no puedo dejar, pero bueno, no hay un registro tan emotivo, tan por ahí de que tenga que ver con la angustia, ¿no? Que ya estamos hablando de otro tipo cosa. De padecimiento, sí. Bueno, y lo último que te pregunto, ¿es aconsejable, más allá de poder hablar con un profesional, digamos, ir a hacer yoga, algún tipo que nos concentre en otra, porque el problema sabemos que tiene que ver con la mente, con nuestra cabeza. Digo, ¿es importante llevar a cabo algún tipo de actividad de esta naturaleza? Importantísimo. Las herramientas que tenemos para ir como gestionando justamente estos desniveles que nos van agarrando, ¿no? En cuanto a las emociones y las situaciones por ahí no se pueden controlar desde lo externo. Por supuesto que hacer el ejercicio ayuda un montón, no solo para distraerse, sino que, bueno, todo esto tiene una manifestación neuroquímica también, ¿no? Entonces, cuando uno siente todo esto que se activa, que es como muy complejo, lo visible es solo una parte, se contrarresta con un montón de otras actividades que vienen como a aplacarlo y también a generar de manera endógena, o sea que el cuerpo mismo nos protege de eso. Vamos a decir hormonas del bienestar, ¿no? Sí. Habrán escuchado la serotonina, la dopamina, ¿no? La endorfina, bueno. La de la felicidad. La felicidad, claro. Que contrarresta el cortisol, que también lo habrán escuchado, que tiene que ver con esto de la ansiedad y el estrés, que se liberan en el cuerpo y hace desastre. Entonces, hace muy bien el yoga, hace muy bien las actividades recreativas, los deportes que uno disfruta, el ocio y los tiempos de recreación, que para mucha gente, lamentablemente, sobre todo la gente exigente, es pérdida de tiempo, es muy necesario. Nos conecta con el placer. Mira, Marina, bueno, hay que trabajar menos y disfrutar más. O no ser tan exigente, no pedirse tanto. Esto tiene que estar contemplado. Uno viene con un chip medio, ¿no? De que hay que siempre ser productivo y trabajar y no. Sí, permanentemente, ¿viste? Es como que lo tenés. ¿Qué estoy haciendo acá? Porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo. No, al contrario. Entonces, claro, es ganancia absoluta. Es ganancia para uno. Pero además porque te ayuda a dimensionar por dónde pasa la cosa. Uno se enrosca tanto, y esto mismo activa mucho del estado ansioso. Pero además, ahora que decís pérdida de tiempo, el descanso, cuidar el sueño. Hoy me decías que dormías poco. De 7 a 8 horas es necesario. Para reparar, para descansar, se mielinizan las neuronas, o sea, un montón de cosas pasan. Entonces es necesario. Y vamos ganando en un montón de estados internos que nos ayudan a mejorar estas situaciones, ¿no? Que después en el día a día tenemos que enfrentar. Así que las redes sociales, los amigos, la familia, el apoyo es muy importante. Así que todo lo que uno haga que le haga bien, regula muchísimo lo que es la ansiedad. Tomarse los tiempos, digamos. Tomarse los tiempos, eso es lo que uno necesita. Jorgelina, muy buen tema, buenísimo. Creo que es algo que está permanentemente. Yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? Sufro de ansiedad, tengo ansiedad, bueno, todo esto. Buenísimo el tema, buenísimo.
Gracias como siempre, y bueno, y te esperamos el próximo viernes. Sí, en 15 días. El bueno, próximo 15 días. No va a poder ser. En 15 días. En 15 días entonces te esperamos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que terminen bien el viernes, y cualquier temita que quieran, acuérdense, nos dejan escrito. Sí, lo que le decimos, por ejemplo, a Silvia, que hoy escribió, o a alguien que quiera preguntar sobre algo que por ahí que tenga que ver con esto que hablamos, o algún tema que quieran que trate Jorgelina, lo vamos a tratar aquí. Muchísimas gracias.